chicos, ¿qué tal? Hoy la clase va dirigida a cuarto de primaria. Vamos a empezar con la asignatura de matemáticas. Continuaremos con lenguaje y finalizaremos con ciencias de la naturaleza. Hoy, en la asignatura de matemáticas, vamos a observar, como podéis ver aquí en la imagen, el conteo hasta el 100.000. ¿Vale? Ahí hay una imagen y nos hace un texto, nos pone un texto. Dice: los colegios de la región de la Araucanía han realizado una campaña de reciclaje de papel de diario, papel de periódico. Y vemos ahí que están dos alumnos contando los papeles. Y hay una serie de números. Está el 22.000, 23.000, 24.000. Y nos hace una serie de preguntas sobre lo que hay en el texto. Lo voy a poner un poquito grande para que veáis y os haga más fácil. ¿Veis? Mirad, 22.000, 23.000, 24.000 y si veis en el paquetito este pone 1000 hojas de papel de diario, ¿vale? Cada paquetito de estos contiene 1000 hojas de papel. Pues ahora nos pregunta: ¿cuántas hojas de papel de diario hay en cada montón? Pues ya lo he respondido antes. En cada montón hay las hojas que haya. Dice: ¿de cuánto en cuánto están contando don Roberto? Pues el conteo es de, si en cada paquetito hay 1000, pues será de 1000 en 1000. Dice: ¿cuáles son los números que dijo don Roberto? Pues los vemos ahí. Los que está contando, está pensando ahí. Y los escribimos. Y ahora marca con un tic la posición en que se registra un cambio de dígito en los números que contó don Roberto. Y vemos decena de 1000, unidad de 1000 o centena de 1000. Vamos a los números que está pensando y ¿cuál es el que cambia? ¿Las decenas de 1000, las unidades de 1000 o las centenas de 1000? ¿Vale? En este primer inicio del conteo nos hemos introducido en el tema. Ahora, aprende. ¿Qué nos dice? Dice: al contar de 1000 en 1000, va cambiando el número según cambia el dígito en la posición de las unidades de 1000. Esto te va a ayudar para hacer el ejercicio anterior. Ahora, al contar de 10.000 en 10.000, lo que va cambiando es el dígito que está situado en la posición de las decenas de 1000. Y ahora nos pone el ejemplo. Al contar hacia adelante de 1000 en 1000. ¿Veis? El número en rojo es la unidad de 1000, que es la que va cambiando. 25.259, 26.000, 27.000, 28.000. ¿Veis? Lo que cambia es la unidad de 1000. En cambio, si contamos hacia atrás, en este caso de 10.000 en 10.000, lo que va a cambiar no son las unidades, sino van a ser las decenas. 94.000, el 94 son las decenas de 1000, 84.000, decenas de 1000, 74.000, 64.000 y así continuamente. Entonces, como reflexión, como aprendizaje, si contamos o hacemos un conteo de 1000 en 1000, lo que va a variar son las unidades de 1000. Y si contamos de 10.000 en 10.000, lo que va a cambiar son las decenas de 1000. Seguimos. Ahora vamos a practicar, ¿vale? El primer ejercicio nos dice: completa el número que seguirá el conteo de 10.000 en 10.000 o de 1000 en 1000. Fijaros, hay 5 opciones y tenemos que saber qué conteo hacemos, si es el de 10.000 en 10.000 o si es el de 1000 en 1000. ¿Cómo lo vamos a saber? Nos vamos a fijar en las unidades de 1000 o en las decenas de 1000, lo que va cambiando. Os voy a hacer el primero. 0, 10.000, 20.000, 30.000, ¿qué cambian?
las decenas de 1000. ¿Cuál vendría después del 30.000? Sería el 40.000. Aquí estamos utilizando el conteo de 10.000 en 10.000. La B nos fijamos. La C nos fijamos. Y así con el resto, ¿vale? Aquí solamente tenemos que rellenar uno. Es fácil. Seguimos. Completa el conteo según corresponda. Ahora nos diferencia, pero nos dan más opciones para hacer. De 1000 en 1000 nos dan este número, 37.092, 38.092, pues tenemos que rellenar esos 4 huecos de 1000 en 1000. Lo mismo con este número y lo mismo con este. Y ahora nos dan el conteo de 10.000 en 10.000. Nos tenemos que fijar en las decenas de 1000. 22.823, 32.823. Si os dais cuenta, solo cambian las decenas. Entonces, vamos a continuar con el resto y a ver hasta qué número llegamos. Continuamos. Esto es fácil, chicos. Valor posicional. Vamos a ver el valor posicional. Dice, vemos aquí en el dibujo a la profesora y a los alumnos. Y dice la profesora, les tengo un desafío. Con los dígitos 9, 1, 3, 7 y 6, formen el número menor, el más pequeño, sin repetir los dígitos o los números. ¿Vale? Entonces nos da una serie de números y tenemos que formar el número más pequeño. Y nos dan 3 respuestas cada niño. El primero nos dice 31.679. La segunda niña, 63.179. Y el último, 79.631. Y ahora nos pregunta, ¿cuál es el número menor que se puede formar con esos dígitos? Ya os digo que ninguno de esos es el menor. Se puede formar uno más pequeñito. Ahora, ¿qué estrategia has utilizado para formar el número? Explícala. Es muy sencillo. Una vez que hayamos formado ese dígito pequeñito, lo vamos a colocar en esta tabla. A ver qué número ocupa la unidad, la decena, la centena, unidad de millar, decena de millar o centena de millar, si es el caso. Ahora, nos ha pedido el menor. Nos dice ahora cuál es el número mayor que puedes formar. Ahora vamos a formar el mayor. Si utilizaste los mismos dígitos, ¿por qué uno es mayor o bien menor que el otro? ¿Por qué es uno mayor o menor que el otro? Pues os doy una pista. Según la colocación de los números, cuanto más a la izquierda esté, mayor es el número. Y cuanto mayor sea el número, mayor es la cantidad. Seguimos. Fijaros, aquí os va a explicar, si no lo habéis entendido bien, los ejercicios anteriores. Dice, un dígito es un número que tomará un valor según la posición que ocupe. ¿Vale? Los números de 5 cifras, 28.000 y 82.000, se forman con los mismos dígitos. ¿Vale? Se forman con el 2, con el 8. Pero se representan en números distintos. ¿Por qué? Porque ocupan posiciones diferentes. Aquí, en esta tabla, el 28.000, las decenas de 1000 ocupa el 2 y las unidades de 1000 el 8. Y en cambio, en el otro, las decenas de 1000 ocupan el 8 y las unidades de 1000 ocupan el 2. El dígito 2 en el número 28.000 tiene el valor posicional de 20.000 en la decena de 1000, aquí. Y el 82.000 tiene el valor posicional de 2000 en la unidad de 1000, ¿vale? Aquí. El dígito 2, aquí, decenas de 1000 y aquí, unidades de 1000. En cambio, el dígito 8, en el primer número, ocupa las unidades de 1000. Pero, en el segundo número, ocupa las decenas de 1000. Por eso,
cuanto más a la izquierda estén y el valor del número sea mayor, el número es mayor. ¿El 8 es mayor que el 2? Sí. ¿Ocupan la misma posición? Sí. Pues el 82.000 será mayor que el 28.000. Por último, vamos a hacer estos ejercicios. Dice, encierra los números en los que el valor posicional de la unidad de 1000, ahí está la clave, la unidad de 1000 sea 8000. O sea que la unidad de 1000 sea un 8. Pues tenemos que redondear qué número tiene su valor posicional en la unidad de 1000 un 8. ¿Vale? Y por último, completa según el dígito destacado en cada número. ¿Veis? El 29.167 nos da como referencia 9. ¿Qué posición tiene? Las unidades de 1000. ¿Y el valor posicional? 9000. Lo mismo con el A, B, C, D y E. ¿Vale? ¿Qué valor posicional es el 8 y qué posición ocupa? Lo mismo con el 4, con el 3, con el 5 y con el 7. Y el próximo día iremos con la composición y descomposición auditiva. ¿Vale? Vamos a descomponer los números, tanto escrito como oído. Entonces, lo que hemos dado hoy ha sido el conteo de 100.000 en 100.000. Hemos hecho ejercicios de conteo de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000. Hemos visto qué posición ocupa y dependiendo de esa posición sabremos si el número es más grande o más pequeño. Y el próximo día iremos con la descomposición y descomposición auditiva. Nos vemos en la próxima clase. Ahora vamos con la asignatura de lenguaje para cuarto de primaria. La semana pasada, o en el vídeo anterior, estuvimos viendo las partes del texto, el inicio, el desarrollo y el final, o desenlace. Y también estuvimos viendo los sinónimos y los antónimos. ¿Vale? Los sinónimos eran palabras que se escribían diferente pero tenían un significado similar o parecido, y los antónimos eran palabras que se escribían diferente pero tenían un significado opuesto o contrario. Ahora, en la imagen, vamos a ver si hemos aprendido el contenido de la semana anterior. Nos fijamos. Ahí hay un texto, dice lee el texto y responde. La sopa de piedra. ¿Vale? Vamos a leer el texto. Es un texto anónimo. No sabemos quién lo ha escrito. Lo dejamos ahí un poquito, le damos al pausa y lo leemos. Y ahora vamos a contestar a una serie de preguntas. ¿Vale? Y además es con puntuación. Vamos a ver qué puntos sacamos. Encierra los personajes del cuento. Fijaros, ahí hay 4 personajes. Pues una vez leído el cuento, tenemos que rodear los personajes que creamos que hayan aparecido en el cuento. Tenemos 4. Los rodeamos, los que creamos que están o que aparecen en el cuento. Seguimos. Dice, completa el esquema según la organización narrativa que presenta el texto anterior. Lo que hemos estudiado en el tema que estamos dando. Inicio del cuento. Pues, ¿cuál es el inicio del cuento? Desarrollo, ¿qué nos cuenta? Y final y desenlace. O desenlace, ¿cómo termina el cuento? Pues nosotros tenemos que escribir el inicio del cuento, su desarrollo y su final. A ver qué tal. Tercer ejercicio. Dice, ¿qué término puede reemplazar a la palabra subrayada sin cambiar el sentido del texto? Sin cambiarlo. Ahí vamos a utilizar los sinónimos o los antónimos. Dice, ¿cómo? No me digan que no han comido nunca una sopa de piedra.
La palabra subrayada es nunca. Pues esa palabra la tenemos que sustituir por una de estas 4 opciones sin cambiar el sentido. Pregunta 4. ¿Qué término es un antónimo de la palabra subrayada? Marca con una X. Vamos a la frase, a la oración, y nos dice: un monje hacía una colecta por una región en la que la gente era muy tacaña. Tacaña es la palabra subrayada. Pues de estas 4 opciones tenemos que buscar su antónimo, la palabra que signifique lo contrario. Seguimos. Vamos a empezar ahora con las características de los personajes. Nos vamos a meter en los personajes. Hemos hablado del texto en general, del inicio, desarrollo y final, y ahora vamos a ver los personajes. ¿Qué características tienen? Leemos este texto: el tigre negro y el venado blanco. Lo leemos, como ya sabéis, las palabras que están en rojo están en un recuadrito con el significado, pues si no entendemos qué significan, lo leemos. Seguimos aquí leyendo. ¿Vale? Y nos pone que este texto, hay textos narrativos, y dentro de los textos narrativos están las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Como por ejemplo esta. Pues aquí lo pone. Las fábulas son textos narrativos que dejan una enseñanza, un aprendizaje. Cuando la enseñanza es explícita, va en la moraleja. Los personajes de una fábula son generalmente animales. ¿Vale? Esto es la definición de fábula. Ya sabemos otro tipo de textos narrativos, que son las fábulas. Esto hay que aprendérselo. Una vez leído el texto, vamos a ver si lo hemos entendido y sabemos responder a las preguntas. Dice: ¿en qué lugar se desarrolla la historia anterior? Nos dan 3 opciones, 3 dibujos. Pues marcamos con un clic el lugar en el que se desarrolla. Segunda pregunta. Dice: ¿a qué personaje corresponde cada afirmación? Escribimos una V si es al venado, y una T si es al tigre, y una A si son los dos. Tenemos aquí una serie de afirmaciones. Es feroz y vigoroso. Pues ponemos A, V o T. Abandonó la casa asustado. Llevó un venado rojo para la cena. Y así con el resto. Y ponemos, si es una V, si corresponde al venado, una T si es al tigre, y una A si son ambos animales quien dicen esta afirmación. ¿Vale? Ejercicio 3. Dice: vuelve a leer la fábula y haz un clic al lado de cada afirmación que respondiste correctamente en la actividad 2. Corrige si es necesario. Ejercicio 4. Todo va relacionado con el texto, con la fábula. Dice: ¿por qué los animales desconfiaban el uno del otro? Nos dan 4 opciones y tenemos que marcar la que creamos o las que creamos que son correctas. ¿Vale? Ejercicio 5. Dice: ¿qué quiere decir la expresión los animales eran enemigos naturales? Si no lo entendemos bien, se lo podemos preguntar a nuestros papás o hermanos mayores. Y ahora vamos a imaginarnos otro final. Y dice: escribe otro final para la fábula. Leemos, como ya sabemos, cómo termina la fábula. Pues nosotros le vamos a
cambiar ese final y le vamos a poner el que más nos guste. Y por último, el ejercicio 7 dice, según la fábula leída, ¿qué crees que pasaría si compartieran la misma casa un elefante y un ratón? Ahí ya os lo dejo para que vosotros pensáis y a ver qué imagináis si pueden compartir la casa un elefante y un ratón. ¿Qué pasaría? ¿Vale? Educando en valores. Fijaros, la enseñanza de esta historia. Dice, escribe la moraleja con tus palabras y coméntala. ¿Qué nos enseña esta fábula? Dice, debemos confiar en los demás y respetar nuestras diferencias para convivir de manera amigable y armoniosa. Eso es lo que nos dicen el perro y la gatita. ¿Y nosotros qué hemos sacado? ¿Qué creemos que esta historia nos quiere enseñar? Ahora, nos vamos a los personajes, que es el tema que estamos dando, las características. Dice, los personajes de una narración tienen características físicas y psicológicas que los describen. ¿Cuáles son las características físicas? Corresponden a aquellas características externas, como por ejemplo el color del pelo, la forma de los ojos o la forma de vestir. Y las psicológicas, que corresponden a las características internas, las que no se ven, como por ejemplo su forma de ser, de pensar, de actuar, por ejemplo, si son buenos, si son malos, si se enfadan, ¿vale? Esas son las psicológicas. Generalmente, los personajes de las fábulas son animales personificados. ¿Qué quiere decir? Que toman cualidades de las personas, por ejemplo, hablan, porque los animales no hablan, entonces toman cualidades de las personas, es decir, a los que se les atribuyen características humanas, como ya os he dicho. Por ejemplo, el tigre y el venado hablan y construyen una casa. La personificación también se puede aplicar a objetos inanimados, por ejemplo, una muñeca que habla. O como ya os dije, en películas, por ejemplo, La Bella y la Bestia, pues los objetos como la tetera, el armario, pues toman vida y hablan. Pues eso es la personificación. Vamos a seguir. Practicamos. Vuelve a leer la fábula y completamos. Ahora vamos a aplicar las características físicas, las del tigre y las del venado. Psicológicas, las del tigre y las del venado. Ahora, el ejercicio 9 dice, encierra las imágenes que representan una personificación. Hemos dicho que una personificación es atribuir cualidades humanas a seres, animales u objetos. Pues, ¿cuál de estas imágenes representan una personificación? ¿Para qué se usa el recurso de la personificación? Lo hemos leído antes, lo copiamos. Y por último, piensa en dos personajes de tu película favorita, la que vosotros que queráis. Dos personajes de una película, la que más os guste. Recuerda sus características y completa el esquema. Personaje 1, ¿cómo se llama? Personaje 2, ¿cómo se llama? ¿En qué se parecen esos dos personajes? ¿Y en qué se diferencian? ¿Vale? Las características y las características. Y el próximo día vamos a utilizar o vamos a aprender las herramientas para escribir. En este caso, vamos a centrarnos en los sustantivos. Entonces, en la clase de hoy hemos visto las características de los personajes, las características físicas y las psicológicas, las que se ven y las que no.
Hemos leído el texto, hemos aprendido un nuevo tipo de texto, que son las fábulas, y una forma de escribir que tienen los poetas, los escritores, que es la personificación, la cual es atribuir a seres, a animales u objetos, cualidades de las personas, como el habla, ¿vale? Entonces la próxima semana nos centraremos en las herramientas para escribir, en este caso los sustantivos. Nos vemos la próxima semana. Ahora vamos con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza para cuarto de primaria y seguimos con los ecosistemas. Como vemos en la imagen, hoy vamos a hablar de las interacciones en el ecosistema. Tenemos tres tipos de interacciones: la competencia, la depredación y el mutualismo. ¿Qué es cada una de ellas? Dice, en los ecosistemas existen muchas formas en las que los seres vivos se relacionan unos con otros. Por ejemplo, un ciervo interactúa con el pasto, alimentándose de él. Un ave con un árbol, al construir allí su nido. Algunas interacciones que pueden ocurrir entre dos organismos son competencia. ¿Qué es eso de la competencia? Dice, dos organismos compiten entre sí por un mismo recurso, como la comida o el refugio. En la imagen vemos cómo los leones y los leopardos se compiten la comida, luchan por cazar al ciervo o al venado o al animal que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen un fin en común, comer, y comen lo mismo. Entonces la competencia, a ver cuál de ellos consigue el alimento. Depredación es la interacción en la que un ser vivo se alimenta de otro. El animal que se come al otro ser vivo es un depredador, mientras que el que sirve de alimento, que es la presa. En la imagen, la iguana se come al insecto y los pájaros se comen a las lombrices. Mutualismo. Dice, en este caso, dos seres vivos se benefician mutuamente. En la imagen, la abeja, que está aquí, se alimenta de la flor y así ayuda a su reproducción al trasladar el polen que se pega en su cuerpo y en sus patas a otras flores. Eso es el mutualismo. Seguimos. Los seres vivos también interactúan con los componentes abióticos del ecosistema. Por ejemplo, cuando los animales respiran, interactúan con el aire que los rodea. Mientras que al hacer nidos, algunos animales interactúan con las piedras, ramas y tierras del suelo. ¿Y tú con quién interactúas? Ahí os dejo la pregunta. Seguimos. Hemos visto las interacciones del ecosistema y ahora vamos a ver qué tipos de ecosistemas tenemos. Dice, la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos ecosistemas. Aunque existen muchos distintos, podemos distinguir tres grandes tipos: ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres y ecosistemas mixtos. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Vamos a ver. Ecosistemas acuáticos. Los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua, ya sea en océanos, ríos o lagos. Ecosistemas terrestres. Los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la Tierra. Y los mixtos, los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde limita el agua con la tierra, como es en las costas y en los humedales. Aquí vemos una serie de
lugares y nos marcan cuáles son los terrestres y los acuáticos. Terrestres, desiertos, selvas, bosques, matorrales. Acuáticos, ríos, lagos, océanos. Y los mixtos, las costas y los humedales. Vamos a practicar a ver si hemos entendido. Dice, escribe bajo cada imagen el tipo de interacción que corresponda. Fijaros, el búfalo con el pajarito que está arriba, que le está quitando los piojos, los insectos. En el otro vemos a buitres y a leones. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. ¿Vale? Que están cazando. Si se ve aquí, se ve un poquito mal, pero es una cebra. ¿Vale? Y vemos al final los leones que sirven a un pequeño jabalí. Pues tenemos que poner qué interacción. Ahora, en el siguiente ejercicio, observa las imágenes de ecosistemas y marca a qué tipo corresponden. Nos dan 3 y nos dan 3 opciones. Pues tenemos que marcar la que creamos que es. ¿Que no lo tenemos claro? Subimos un poquito y lo vemos. ¿Cuáles son? Si son terrestres, acuáticas o mixtas, qué características tienen y ya marcamos la que creamos que es la correcta. Dice, en los ecosistemas, los factores bióticos interactúan permanentemente. Por ejemplo, mediante la depredación, la competencia y el mutualismo. También hay interacciones entre factores bióticos y abióticos, como la construcción de nidos. Existen 3 grandes tipos de ecosistemas: acuáticos, terrestres, y mixtos. Este es el resumen de lo que hemos dado en este tema. Los ecosistemas tienen depredación, competencia y mutualismo y las interacciones. Y luego los 3 grandes tipos de ecosistemas: acuáticos, terrestres y mixtos. Ahora nos vamos por último a poner a prueba. Y dice, observa el ecosistema y completa la tabla escribiendo 3 factores bióticos y 3 abióticos. Nos dan aquí una serie de nombres. Está el puma, las vicuñas, que son como llamas, los flamencos, el cóndor, que es como un buitre muy grande, y los guanacos, ¿vale? Y luego pues está la tierra, y el agua, la montaña, hierbajos, piedras, y tenemos que rellenar este cuadro. Factores bióticos. ¿Cuáles creéis que son los factores bióticos de esta imagen? Y factores abióticos. Pues me ponéis cuáles son. Que no lo sabemos diferenciar. Nos vamos a el tema anterior y nos definen qué son los factores bióticos y los abióticos. Ahora, volviendo al tema que nos corresponde, la interacción. Dice, observa cada imagen e indica a qué tipo de interacción corresponde. Aquí vemos a una mantis religiosa que está comiendo. Aquí vemos a una abeja que está en una flor. Y ahí vemos a un oso que está cazando un salmón. Pues tenemos que poner qué tipo de interacción es. Vamos a verlas. Las interacciones son depredación, competencia y mutualismo. Pues una de esas 3 corresponderán a una de ellas.
Y en el próximo tema vamos a ver cómo se adaptan los seres vivos. Dependiendo del ambiente o del ecosistema en el que estén, se tendrán que adaptar de una forma u otra. Pero esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. En este tema, lo que hemos aprendido es, como pone aquí, las interacciones, que son 3, depredación, competencia y mutualismo, y los 3 grandes tipos de ecosistema, que son acuáticos, terrestres y mixtos. Hemos hecho o vamos a hacer una serie de ejercicios y el próximo día vamos a ver cómo los seres vivos se adaptan a cada uno de esos ecosistemas. Nos vemos en el próximo vídeo.